Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla titulada Diseña tu futuro a través de una formación internacional. Voy a compartir una presentación que he preparado con motivo de esta charla que creo que puede resultaros interesante. Bien, bueno, antes de nada me gustaría presentarme. Yo soy David Sanz y soy el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Ávila. El objetivo de esta charla es contaros de qué manera podéis aprovechar las oportunidades de formación internacional que ofrecen las universidades, y yo en especial voy a hablar de la Universidad Católica de Ávila. Pero también el objeto de esta charla es poner en valor la formación internacional. Yo sé que todos vosotros estáis ahora mismo pues a las puertas de una nueva vida. Estáis en el colegio o en el instituto, estáis preparando las oposiciones para el acceso a la universidad, bueno, las oposiciones, disculpadme, el examen ¿no? de la selectividad, que es como se llamaba en mi época, y bueno, pues estáis viendo qué hacer con vuestra vida, ¿no? Es decir, estáis viendo qué os gustaría, y siempre hay un debate entre lo práctico y lo que me gustaría a mí, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, a mí me gustaría estudiar, pues imaginaos, humanidades, pero claro, esto tiene pocas salidas, entonces estáis ahora mismo en ese debate, o quizás alguno de vosotros lo tenéis muy claro y sabéis lo que queréis hacer y tenéis muy claro lo que os gustaría hacer el día de mañana, ¿no? Una vez terminado vuestro grado. Bien, estéis como estéis, la universidad os va a llenar de muchas sorpresas. Pero hay un peligro importante. Vamos a ver. Y esta es la primera parte de la charla que quiero transmitiros. ¿Por qué me interesa a mí la internacionalización? Hay un peligro muy grande, y es que la universidad no es el mundo real. La universidad es una continuación de vuestra formación. Vuestra formación va a llegar a un nivel pues superior, ¿no? Es decir, se os va a exigir y se os va a enseñar a un nivel superior al que estabais trabajando en el instituto o en el colegio, pero la universidad no es el mundo real. El mundo real no tiene nada que ver con las aulas, con entregar trabajos, con tomar apuntes bien, con relacionarme con mis compañeros en la cafetería. El mundo real es diferente. Entonces, existe un riesgo y es pensar que, bueno, el día de mañana en el mercado de trabajo, pues con lo que conseguir un poco el itinerario de la universidad, pues ya con eso vais a estar perfectamente preparados y no es así. Porque puede ser que haya personas que saquen muy buenas notas, ¿no? Y que sean muy estudiosas, pero que el día de mañana, pues, el trabajo les exija otro tipo de habilidades que no son solamente las de estudiar, ¿no? Y también pasa esto con el tema de la internacionalización. Vivimos en un mundo global y pienso que la crisis del coronavirus reafirma todavía más esto, ¿no? Es decir, este virus que ha cruzado todas las fronteras y, y nos ha demostrado una vez más que estamos muy conectados. Entonces, en este mundo hay que saber moverse. Y digo que la universidad no es el mundo real porque si uno quiere, es decir, si uno se empeña, puede no internacionalizarse. Es decir, uno puede ir a su clase, puede ir superando las diferentes asignaturas, tal vez le toque una asignatura de inglés en la carrera, normalmente suele haber alguna, y ya está. Y llega y pasan 4 años o 5 años y uno vive en una burbuja en la que no existe un mundo global, en la que no hay que viajar a otros países, en la que no hay que hablar inglés o otros idiomas, ¿no? Y eso no es la realidad. Y esto os lo describo porque en parte fue la universidad que yo viví. Yo me acuerdo que cuando hice mi carrera, hace ya unos años, en aquella época las carreras tenían 5 años, bueno, pues me acuerdo que a mí el inglés, pues, ¿cómo decir? Me daba alergia a mí el inglés, ¿no? La idea de irme de Erasmus, pues, bueno, era una cosa totalmente ajena a mí. Digo, no, ¿cómo me voy a ir de Erasmus? ¿No? ¿Dónde voy a dejar yo aquí a mis amigos, no? Y claro, así pasaron pues los años, ¿no? Eh, Siempre recordaré que yo tenía en esa época, en mi época universitaria, pues tuve una novia. Y a esta chica le gustaba mucho ver películas en inglés.
Y yo la miraba y yo decía, pero bueno, esta mujer está loca. ¿Por qué ve las películas en inglés y las podemos ver en español, ¿no? Es decir, como veis, yo soy una persona pues que la universidad me la tomé como una burbuja académica. Es decir, yo estudié mucho, eso sí, pero, pero no aproveché o esquivé todas las oportunidades de internacionalización que me ofrecía mi universidad, ¿no? Y esto no es correcto. Yo aquí me equivoqué. Luego, afortunadamente, tuve la suerte de poder ir a estudiar a Estados Unidos posteriormente y curiosamente ahora me dedico precisamente a las relaciones internacionales, ¿no? Lo que es un poco paradójico. Bien, uno de los pensamientos que yo tenía cuando estaba en la universidad decía, hombre, pero claro, si es que esto del Erasmus es que hasta resta en el currículum, ¿no? Porque, porque claro, de alguna manera vas allí a otro sitio, pues entre que no sabes bien el idioma, entre que los temarios no son coincidentes, pues como que de alguna manera restaría calidad, ¿no? Al propio currículum. Este era un pensamiento que yo tenía. Bueno, más obviamente, pues la pereza, ¿no? De no salir de la zona de confort, etcétera. Pero precisamente la internacionalización lo que muestra es justo lo contrario. Fijaos, las empresas valoran mucho, mucho, mucho eh, a aquellas personas que durante su formación universitaria se internacionalizan. Y lo valoran mucho, al menos por tres motivos. En primer lugar, porque los idiomas son fundamentales. Y cuando uno sale de su tierra, pues tiene que hablar otro idioma. Bueno, es cierto que el español es hablado en muchos sitios, y entonces si uno se va pues a América Latina, pues allí no hay que hablar otro idioma, ¿no? Se sigue hablando español. Pero bueno, no obstante, en general, los alumnos internacionales que se van fuera del área hispanohablante tienen que aprender otros idiomas, ¿no? Y entonces, y normalmente lo que las personas aprenden es inglés. Es decir, si uno se va a estudiar durante un semestre a República Checa, nadie espera que aprenda checo. Lo que se espera es que aprendas inglés, que es el idioma internacional con el que todos nos comunicamos. Entonces, claro, cuando en el currículum vitae, es decir, cuando uno, y lo veréis, cuando acabéis vuestra carrera y hayáis tenido pues un grado en administración y dirección de empresas, un, no sé, un grado en medicina, un grado en enfermería, es decir, en diferentes posibilidades que tenéis, ¿no? Pues cuando pongáis vuestra foto, vuestros datos personales, no vais a tener mucho que poner. Nos ha pasado a todos. Vais a poner, bueno, pues me gradué en tal colegio, digo, perdón, me gradué en tal universidad y poco más, ¿no? Pero si añadís algunos toques personales, le dan mucha dimensión a vuestro currículum, ¿de acuerdo? Y le da mucha personalidad. Por ejemplo, si hacéis algún tipo de voluntariado, pues eso es conveniente ponerlo. ¿Por qué? Porque eso ya está diciendo mucho de vosotros, ¿no? De la misma manera, si os habéis internacionalizado durante vuestra carrera, eso hay que ponerlo, porque tiene mucho valor, ¿vale? Y el primer valor, como digo, es que demostráis que sabéis idiomas. Y realmente, una persona que ha viajado, más probablemente sabe idiomas que una persona que ha estudiado en la escuela de idiomas, ¿vale? ¿Por qué? En la escuela oficial de idiomas. Porque los certificados caducan, pero las amistades no. Cuando uno viaja a otro sitio, conoce gente eh, y mantiene luego esas relaciones. Y además se ha sometido a un proceso de inmersión lingüística en otro sitio y si no lo habéis hecho esto nunca, os puedo decir que al principio es un poco frustrante, ¿vale? Cuando llegas a otro sitio y nadie te entiende y el inglés que tú pensabas que sabías, pues, en fin, pues no terminas de comunicarte con mucha fluidez, ¿no? Porque resulta que hay cosas que pensabas que se pronunciaban de una manera, pero se pronuncian de otra, ¿no? Bueno, esto da situaciones cómicas y divertidas, pero poco a poco, en ese proceso de inversión, llega un momento en que empiezas a entenderlo todo muy bien, empiezas a saber explicarte bien, quizás no perfectamente, pero sí de una manera comunicativa. Y eso es algo que incorporas a tu hoja de vida, a tu currículum vitae. Y entonces esto, pues, es como tener otra carrera. Es decir, saber inglés es como tener una carrera adicional. Es decir, una persona que, en fin, que tiene unas notas excelentes en enfermería, en fisioterapia, en derecho, etcétera, pero que no sabe inglés, pues está pues por debajo de una persona que quizás tiene unas notas
más normales, es decir, más, bueno, pues quizás no tan resultados, pero tiene un buen nivel de inglés. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo está en inglés y es de esperar que siga en inglés, porque yo creo que aunque los chinos, pues evidentemente son una superpotencia muy poderosa, yo creo que aquí en Occidente siempre hablaremos inglés, al menos en los siguientes 100 años. Entonces, creo que es bastante importante esta habilidad que se demuestra en el currículum mediante la internacionalización de una persona, de uno mismo, y que se adquiere de esa manera, ¿no? Este sería un primer beneficio muy claro. El segundo beneficio de la internacionalización es que al internacionalizarte sales, es decir, al viajar, sales de tu zona de confort. Y esto dice mucho a las empresas, porque vivimos en un mundo global, lo repito, y cuando una multinacional te contrata y te dice, bueno, pues ahora te tienes que ir a Colombia a reunirte con bueno, pues con este cliente, con este proveedor, a formarte en este curso, bueno, pues, hombre, la empresa, pues no sabe. Si nunca has salido de tu pueblo, pues igual, claro, te vas a Colombia y es que te pierdes en el aeropuerto, ¿no? Y ni siquiera llegas a coger el tren, o digo, el avión, o el tren que luego te lleva a otro sitio, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que hayas salido, ¿no?, de tu casa paterna y durante un tiempo, durante 6 meses, un año y medio, esto dice mucho de la persona. Dice que esa persona ya tiene, bueno, pues una experiencia de vida superior, ¿no?, a coger el transporte público para ir a la universidad. Entonces, evidentemente, cuando uno se va a otro país, pues obviamente, pues no lo tiene fácil, ¿no? Porque lógicamente las costumbres son distintas, no sabes dónde están los sitios, pues la gente ya tiene otras amistades, ¿no? Entonces hay que abrirse un poco de paso, hay que aprender a cocinar, hay que aprender a lavarse la ropa, hay que aprender a organizar la propia casa, hay que ser responsable del propio dinero. Entonces, todas estas habilidades que nadie nacemos aprendidas con ellas, se adquieren en el momento en que uno se emancipa completamente o parcialmente al menos de sus padres, ¿no? Entonces, este es un proceso de prueba y error, que lo hemos vivido todos y vosotros lo tenéis que vivir. Entonces, la internacionalización es una experiencia que te permite esto y es algo que las empresas valoran porque saben que una persona viajada tiene mucha experiencia de vida y entonces para ciertos puestos de trabajo les puede interesar mucho personas que efectivamente se han ido de Erasmus. Y no les importa tanto si en el Erasmus sacó muy buenas notas o si algunas de las asignaturas, pues, por así decirlo, se las aprobaron porque, en fin, al profesor le dio un poco de pena que ese español tampoco sabía tanto inglés. Es decir, lo que quiero decir es que, evidentemente, hay un componente académico que cuando te vas a otra universidad, pues claro que aprendes cosas, pero probablemente aprendes menos académicamente que si te quedaras en tu casa, obviamente, en tu universidad, en tu idioma, obviamente, ¿no? Eso es algo lógico y pasa en todas las universidades. Pero al mismo tiempo se adquiere una serie de conocimientos que van más allá de los idiomas, que es un conocimiento sobre la vida que, que no se refleja quizás en una calificación de una asignatura, pero que se va a reflejar en la madurez de la persona. Y luego, por otro lado, la internacionalización da lugar o da paso a una cierta madurez de cómo es el mundo, ¿no? A veces vivimos muy pegados a la televisión, a los problemas locales, a los problemas nacionales, que son muchísimos. Y bueno, pensamos pues que todo el mundo es España, ¿no? Y uno cuando sale pues de viaje, pues se da cuenta que no, que España es un sitio muy pequeño, muy pequeño, y de pronto pues, pues te das cuenta que hay otras costumbres, otras creencias, otras modas, otras formas de pensar. Cuando vas a otro sitio se ve el mundo desde otro punto de vista. Y, por ejemplo, cuando he viajado a Estados Unidos, he viajado varias veces, pues cuando estás allí unos días ya es que se te olvidan las cosas de España, y lo ves, estás como en otro océano, ¿no? Entonces, el viajar, de alguna manera, nos hace a todos un poco más flexibles, más armoniosos con los demás, es decir, menos engreídos. Entonces,
estas competencias que se adquieren, ¿no? Como digo, idiomas, madurez y también, pues, convertirse en un ciudadano del mundo y no quedarme en mi pueblo, esto tiene un enorme valor en una economía global como en la que estamos y da igual que estudies Administración y Dirección de Empresas o un grado en Enfermería. Es decir, no pasa nada. Todas las profesiones son objeto de internacionalización. Bien, entonces quería poner en valor la importancia que tiene la internacionalización y quería hablaros de qué oportunidades suelen ofrecer las universidades y en concreto la nuestra, la Universidad Católica de Ávila, para aquellas personas que quieran internacionalizarse. Bien, entonces lo importante, tenéis que salir de la burbuja que es la universidad, tenéis que ir más allá de las asignaturas, ¿no? Oportunidades que te va a ofrecer vuestra universidad y yo en concreto hablaré de la universidad a la que pertenezco, que es la Universidad Católica de Ávila. Evidentemente no todas las universidades tienen las mismas oportunidades para todos los alumnos, pero bueno, en general este tipo de programas pues son frecuentes, es frecuente encontrárnoslos en muchas universidades, ¿no? El primer programa estrella para internacionalizarse fuera de la universidad, porque luego vamos a ver otra sección que es la internacionalización dentro de la universidad. Bien, la primera cuestión es el programa Erasmus. El programa Erasmus ya tiene muchos años y es un acuerdo interuniversitario amparado por la Unión Europea, a través del cual los alumnos pues, pueden cursar hasta un año entero en otra universidad. O, por ejemplo, pues 6 meses en una universidad y 6 meses en otra universidad fuera de su territorio. Las personas que participan en este programa reciben incluso una ayuda económica. No es una ayuda económica que cubra todos los gastos, la verdad es que no, pero bueno, es una pequeña ayuda económica. Es una ayuda, pues, bueno, pues evidentemente, como digo, que permite, pues también depende a dónde vas, ¿no? Es decir, si te vas a París, pues lógicamente la ayuda es menos importante porque ahí esto es un poco más caro. Si te vas a Europa del Este, pues quizás es un poco más relevante. Pero bueno, no obstante, es una ayuda y sobre todo, aparte de esta ayuda, lo que ocurre es que, bueno, el sistema de reconocimiento de asignaturas es muy flexible. Entonces uno se va a otra universidad y entonces hay programas de acogida dentro de esa universidad. Uno cuando se va a otra universidad encuentra otros estudiantes Erasmus que no conocen el país. La propia universidad va a hacer porque aprendas el idioma del país o también refuerces el inglés. También te va a presentar a nativos, es decir, los profesores pues van a saber que eres un alumno Erasmus y por lo tanto también van a tener ciertas delicadezas. Entonces, bueno, el programa Erasmus pues se puede cursar, ahora lo han cambiado recientemente, antes tenías que cursarlo a partir del tercer año, pero si querías, claro, lógicamente, y ahora es a partir del primer año, incluso una persona de primer curso va a poder pues irse a otra universidad, ¿no? 6 meses, hombre, no es aconsejable irse el primer curso, lo mejor es el primer año estar en la universidad en la que te has matriculado y luego ya posteriormente irte a otra universidad, ¿no? Bueno, las universidades todas tienen, o en general todas participan en este programa. Sin embargo, y aquí sí que tengo que destacar la Universidad Católica de Ávila, mucha gente en las universidades grandes, en las universidades públicas especialmente, no es fácil irse de Erasmus. Se requiere tener, bueno, pues altas notas porque tienen pocas plazas en relación a la cantidad de alumnos que tienen, ¿no? En este sentido, nuestra universidad tiene la ventaja de que cualquier persona que se quiera ir a Erasmus puede irse, porque tenemos muchas más plazas de las solicitudes que habitualmente hay en la universidad. Por lo tanto, sí que destacaría de la Universidad Católica de Ávila que cualquier persona interesada en participar en el programa Erasmus puede hacerlo. Puede hacerlo y puede obtener una beca y puede poner esa línea en su currículum. Entonces, nosotros tenemos convenios pues, con universidades de Italia, de Francia, de Alemania, de Holanda, de República Checa, de Polonia, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos una red de convenios, bueno, como la mayoría de las universidades, ¿no? Pero tenemos quizá la ventaja de que no pedimos a ningún estudiante unas calificaciones elevadas para poder irse de Erasmus. Y como digo, otras universidades sí que lo piden.
por una cuestión de plazas. Bien. Bueno, además del programa Erasmus, las universidades generalmente, o muchas universidades, tienen convenios con otras universidades que quizás no están dentro del programa Erasmus, ¿de acuerdo? Y que sencillamente hay, pues, bueno, pues amistad con esa universidad y permite que los alumnos se puedan ir, pues, por un semestre o 2 semestres a estudiar allí, ¿no? Hay programas de intercambio. Nosotros, en concreto, tenemos convenios con universidades de los 5 continentes. Tenemos muchísimos convenios con universidades de América Latina y de América del Norte. También con universidades de África, también con universidades de Asia y también con universidades de Oceanía, de Australia, ¿no? Entonces, estas estancias, pues pueden, a partir del nuevo programa Erasmus, que precisamente nos anunciaron esta semana pasada, puede haber la posibilidad de recibir fondos europeos, pero también hay otro tipo de becas para estudiar. Por ejemplo, el Banco Santander tiene un programa de becas y nosotros estamos suscritos a él y entonces, pues, por ejemplo, a estudiantes nuestros que se quieren ir a América Latina pueden ir becados, ¿no? Y además las becas allí renden más, porque claro, como son países que quizás tienen un nivel de vida más bajo, lógicamente las ayudas, pues, pues dan para más, ¿no? Pero bueno, no obstante, como digo, es una gran experiencia irse a otros continentes. Entonces, un estudiante, por ejemplo, que estudiara con nosotros 4 años, puede irse sin ningún problema un año entero a estudiar pues a Alemania o a República Checa y otro año se puede ir, si quiere, a Estados Unidos o bueno, pues a América Latina. Este tipo de programas no tienen ningún coste para el alumno. Es decir, el alumno hace su matrícula dentro de la universidad y entonces es acogido en la universidad a la que va. Y obviamente allí lo que tiene que pagarse es el alojamiento, el viaje y la manutención, claro que sí, pero no tiene que pagar matrícula allí, ¿no? Entonces, incluso nosotros tenemos convenios con Estados Unidos, entonces hay alumnos que se han podido ir a Estados Unidos 1 o 2 semestres y también, bueno, pues certificar que han estado allí, ¿no? Bien, como digo, también la mayor parte de los convenios son con América del Sur y del Norte, pero también hay convenios con África, Asia y también con Australia, ¿no? Entonces, claro, una persona que tiene una carrera, un grado, ¿no? De 4 años, pero es que ha estado un año en Europa y un año, por ejemplo, medio año en América y medio año en África, claro, tiene en sus espaldas muchísima experiencia. Entonces, cualquier empresa dirá, bueno, pues encima tiene los conocimientos, las competencias adecuadas y además tiene mundo, tiene idiomas, tiene una mente abierta, ¿no? Lo que decíamos antes. Bueno, en ocasiones también hay programas que tienen las universidades que se llaman de doble titulación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa con una universidad, con una escuela de negocios que hay en Irlanda, Dublin Business School, entonces que permite que nuestros alumnos de ADE y Economía vayan a estudiar a esta universidad durante un año y se saquen la titulación por Irlanda y por España. Es decir, un estudiante acude allí en tercer curso, cursa allí un año entero y entonces se le convalida todo y entonces acaba teniendo un título de graduado en negocios por Irlanda, ¿de acuerdo? Y un título de graduado en ADE o en Economía, pues por la Universidad Católica de Ávila. Como digo, hay universidades que tienen este tipo de programas de doble titulación, entonces es importante aprovechar estas oportunidades, ¿no? Es decir, esto solamente requiere una visita a la Oficina de Relaciones Internacionales casi el primero o segundo día que piséis la universidad, bueno, o para la siguiente semana, ¿no? Para ver qué opciones hay y también, bueno, pues de manera estratégica ir planeando, bueno, y no desaprovechar las oportunidades, ¿no? Que hay. Finalmente, en relación a la internacionalización fuera de la universidad, hay prácticas en el extranjero. Nosotros tenemos la posibilidad de que estudiéis o que realicéis vuestras prácticas bueno, pues en otros países, ¿no? Entonces, esto ya, claro, efectivamente añade una dimensión todavía mayor, ¿no? Es decir, no solamente es que te has ido a otro país, sino que encima has trabajado en otro país. Entonces, ya sabéis que la mayoría de las carreras tienen prácticas, es decir,
es un periodo formativo dentro de, bueno, pues de los años que dura el grado, en el que, bueno, pues hay que cursar pues tantas horas, depende del grado, pues si 150, 300 horas de trabajo en una empresa. Evidentemente, pues son trabajos los trabajos que se desempeñan, pues obviamente, pues son para personas que están comenzando, ¿no?, en esa profesión, pero se aprende lógicamente mucho y se aprende sobre todo ciertas competencias que solo se pueden adquirir en una empresa, ¿no?, como el trato con compañeros, ¿no?, es decir, el trato con un superior, bueno, pues la escritura de emails, por ejemplo, formales, ¿no?, es decir, la redacción de informes, bueno, depende obviamente del tipo de trabajo que se tenga, ¿no? Entonces, claro, si encima las prácticas son en el extranjero, pues tiene una gran ventaja, ¿no? Es decir, tiene la ventaja de que encima ya es una línea atractiva a tu currículum vitae. Bien, entonces hemos dicho que las universidades, y en concreto la nuestra, la Universidad Católica de Ávila, ofrece diferentes oportunidades de internacionalización fuera de la universidad, ¿no? Hemos dicho el programa Erasmus, estancias en otras universidades, ¿de acuerdo? Hemos hablado de programas de doble titulación, ¿no?, que te permiten estudiar un año en otra universidad y entonces tener los dos títulos, ¿no?, por la universidad tuya y por la universidad que te acoge, y luego también la posibilidad de hacer prácticas en el extranjero. Pero también las universidades normalmente ofrecen muchas posibilidades de internacionalización dentro de la propia universidad. Entonces, yo os voy a hablar de las que ofrecemos nosotros. En otras universidades, pues habrá en ocasiones pues oportunidades parecidas, lógicamente, ¿no? Pero yo os hablo de las mías para que también tengáis una visión de lo que hay y animaros también a aprovecharlo, ¿no? Porque a veces uno piensa que tiene que coger un avión para internacionalizarse, pero no es verdad. Dentro de la propia universidad pasan siempre eventos que uno puede subirse a ellos, ¿no? Lo primero que tienen a veces las universidades, y nosotros tenemos, es que hay ciertos programas en inglés. Es decir, hay ciertas asignaturas o ciertos programas que se imparten en inglés por profesores españoles a veces, o a veces por profesores visitantes de otros países, ¿no? Nosotros en la universidad tenemos lo que se llama el aula americana. Básicamente, este programa consiste en que viene un profesor americano e imparte la misma clase que él da a sus alumnos de Estados Unidos. Y esto se imparte justamente cuando ya han acabado los exámenes. De manera que los alumnos, pues que es en junio, de manera intensiva tienen 2 semanas y media de clases con este profesor americano y, bueno, obviamente, si hacen lo que tienen que hacer, superan el curso y luego pueden convalidar este curso por una asignatura de su carrera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un programa que ha tenido mucho éxito y ha tenido mucho éxito porque la gente se lleva una sorpresa, los alumnos se llevan una sorpresa muy grande y es que dicen, bueno, yo es que tampoco soy bilingüe, pero estoy en la clase y le entiendo al profesor, ¿no? Es decir, yo creo que este programa sirve para también bueno, pues descubrir que el inglés es un idioma que quizás no dominamos, pero tampoco desconocemos, ¿no? Que a veces se nos olvida que llevamos desde que tenemos 6 años estudiando inglés todos, ¿no? Entonces, has tenido mucho éxito este inglés. Los profesores, de hecho, americanos que han venido se han quedado muy sorprendidos y muy agradecidos por bueno, pues el entusiasmo que los alumnos de nuestra universidad han mostrado siempre que han participado en este programa, ¿no? Nosotros tenemos este programa de aula americana en diferentes titulaciones y entonces creo que es una oportunidad. Claro, lo ofrecemos una vez al año, ¿no? Entonces, pensad en el extremo, ¿no? Pensad una persona que se fuera un año de Erasmus, adicionalmente se va un año al extranjero, ¿no?, con un convenio con otra universidad que tenemos, por ejemplo, con otro tipo de beca, y encima, pues cursa una asignatura de aula americana al año. Entonces, es como si tuviera un cuatrimestre más en Estados Unidos realmente, ¿no? Porque tiene 4 asignaturas, una en primero, una en segundo, una en tercero y una en cuarto, ¿no? Claro, entonces esta persona ha estado 2 años y casi 2 años y medio estudiando en universidades extranjeras. Claro, obviamente el nivel de inglés que tiene, la apertura mental que tiene, etcétera, pues es tremenda, ¿no? Bien, otros programas que muchas universidades han empezado a hacer, sobre todo a raíz de la pandemia,
son los COILs. Los COILs son iniciativas educativas que se producen dentro de las asignaturas. Entonces, dentro de una asignatura es como una asignatura que se hermana con una asignatura de otra universidad extranjera. Entonces, por ejemplo, pues yo tengo una asignatura y entonces con una universidad, por ejemplo, de Estados Unidos, hacemos un COIL, que básicamente consiste en que nuestros alumnos, los alumnos españoles y los americanos, pues interactúen, hagan proyectos conjuntos, que evidentemente que les cuenta para la nota y pues hayan debates, trabajos, ¿no? Es decir, que algunas de las clases las pueda dar yo, tanto a los alumnos americanos como a los alumnos, lógicamente, españoles y al revés, ¿no? La profesora americana da clase también de manera virtual, lógicamente, tanto a los alumnos suyos que tiene como a los españoles, ¿no? Entonces se produce como, por así decirlo, como dos asignaturas que van como de la mano, estando en diferentes países, ¿no? Entonces estos COIs ahora se han puesto de moda. Nosotros tenemos ahora mismo pues un par de COIs activos y el año que viene pretendemos lanzar alguno más. Y la idea es, de nuevo, internacionalización dentro de casa. Bien, bueno, otra iniciativa interesante, bueno, a veces hay como colaboraciones, ¿no?, que las universidades hacen con otras universidades. Nosotros tenemos una universidad con la que tenemos muy buena relación, que es una universidad holandesa, y que hemos organizado pues lo que ellos llaman el Business Carousel. Entonces, básicamente consiste en que vienen, pues participan 20 alumnos españoles y 20 alumnos holandeses, se hacen grupos interdisciplinar, es decir, perdón, internacionales, ¿no? Es decir, con 2 holandeses y 2 españoles, y tienen que, en este caso, hacer una serie de entrevistas a una serie de empresarios, ¿no? Entonces, en ocasiones esta actividad se realiza en Ávila, pero también se puede realizar en Holanda. Es decir, que la idea es que una vez los alumnos vengan aquí y la otra vez pues todos nos reunamos allí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son, como digo, oportunidades que evidentemente a nadie le obligan a realizar, pero que son buenas formas de conocer personas, de practicar el inglés, ¿no?, de conocer otras realidades, etcétera. Bien, otra oportunidad, lógicamente, de internacionalización dentro de casa es el programa de Buddies. Buddy significa amigo en inglés. Entonces, los estudiantes internacionales que vienen, algunos europeos, pero muchos otros no, bueno, pues evidentemente no conocen a nadie. Entonces, ellos están deseando conocer gente. Entonces, es normal que las universidades, y nuestra universidad, la Universidad Católica de Ávila, así lo hace, de créditos premie a alumnos españoles que se dedican a acoger a estos alumnos, ¿no? Es decir, que quedan con ellos, que les enseñan la universidad, que les hacen un tour por la ciudad, ¿no? Entonces, desde la universidad lo que nosotros hacemos es buscar formas de interacción entre los alumnos locales y los alumnos extranjeros, ¿no? En ese sentido, obviamente, pues hay alumnos que no quieren saber nada, ¿no? Y hay unos españoles que dicen, bueno, si yo no quiero saber nada, bueno, pues es esa mentalidad burbuja que comentaba al principio. Pero otros están encantadísimos, lógicamente, y hay amistades que se han hecho y, bueno, pues que continúan, ¿no? Y luego, pues, cuando te haces amigo de otra persona en un país, pues puedes ir a verle. Bueno, ahora con las redes sociales es muy fácil mantener el contacto con personas que están en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces, realmente es un programa que funciona muy bien y se ve que todos estos alumnos con vocación internacional, ¿no?, es decir, que la gente que quiere aprovechar las oportunidades de internacionalización, pues lógicamente, pues además de recibir créditos, es decir, ya sacarse parte de su carrera, encima, pues lógicamente gana otras habilidades, ¿no? También relacionado con esto es un programa que se llama Tandem de Idiomas. Como digo, también es un programa que existe en otras universidades, lógicamente. Es sencillamente un espacio en el que se realizan, las personas quedan para hablar
e intercambiar idiomas. Es decir, pues hablamos media hora en español y hablamos media hora en francés o en inglés, ¿no? Entonces, de esta manera hay como un intercambio y de ahí también pues salen muchas amistades, lógicamente. Entonces, muchas veces estos tándem de idiomas están, lógicamente, alimentados por estos alumnos internacionales que vienen, ¿no? Entonces, la verdad es que, de nuevo, funciona bien y el que quiere lo puede aprovechar, el que no quiere, pues obviamente se puede quedar en su casa, ¿no? Con sus amigos de toda la vida, como siempre, pero es bastante fácil, ¿de acuerdo? Y bastante divertido, además, participar en este tipo de actividades. Bien, entonces, como digo, las universidades, ¿vale? En general, algunas más que otras, lógicamente, ofrecen muchas oportunidades de internacionalización. La nuestra ofrece muchas, ¿vale? Recapitulo, te puedes ir de Erasmus, cualquier persona se puede ir de Erasmus, donde no pedimos ninguna nota. Te puedes ir a estudiar a otro país, además, con una beca adicional. Te puedes también participar en un programa en el que finalmente tienes una doble titulación, ¿no? Bien, luego también tenemos prácticas en otros países y luego dentro de la propia universidad pues pasan muchos eventos, lógicamente internacionales, como son la acogida de alumnos internacionales, cursos y programas específicos en inglés, este tándem de idiomas, ¿no? En el que la gente puede participar, bueno, pues etcétera. Entonces, no sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda. Me parece que mi compañero Luis va a poner un vídeo para que conozcáis cómo es la Universidad Católica de Ávila, brevemente. Entonces yo dejo de compartir. Ávila, in the center of Spain, 1 hour from Madrid. The cradle of Santa Teresa de Jesus and a World Heritage City, where the Catholic University Santa Teresa de Jesus of Ávila was founded in 1996. Ávila is one of the safest cities in Spain. The National Police Academy is located in Ávila, and the UCAV collaborates with them through the Chair of Police Studies. The UCAV offers more than 600,000 euros in annual tuition discounts thanks to its corporate social responsibility program. It grants more than 100,000 euros per year in sports scholarships. The UCAV contributes to the comprehensive education of society at all levels and provides pastoral and social action through its volunteer program. It has 3 schools of study across 2 campuses and several affiliated centers. It includes more than 300 programs offering bachelor's and master's degrees, as well as areas of non-degree specialized certification, with more than 7,000 students and a large faculty of more than 800 professors. With more than 10 years of experience in online training, the UCAV has developed a tool that enables students to access knowledge from anywhere in the world at any time. Students can search classes by subject and topic, as well as by concepts and keywords, thanks to the media library developed by the UCAV. On-site exams are carried out simultaneously in 48 centers throughout Spain. And it has bilateral international agreements with more than 60 institutions in North and South America, Asia, and Europe. Dream, live, learn. Catholic University of Ávila. Muchísimas gracias. Bueno, es un vídeo de presentación de la universidad, es en inglés. Como todo en esta vida, es en inglés porque cuando uno, como he querido decir, pues sale un poco, pues se da cuenta que todo está en inglés. Entonces, yo os tengo que decir, antes de pues iniciar las preguntas, una experiencia, ya he contado que yo aprendí inglés tarde, es decir, yo lo aprendí después de la carrera, ¿no? Bueno, cuando aprendí inglés, de verdad, el mundo se me hizo pequeño. Bueno, no es que se me hiciera pequeño, porque sigue siendo grande, pero mis posibilidades de pronto sentí que se multiplicaban, ¿no? Entonces yo os animo, porque estoy seguro que muchos de vosotros sabéis algo de inglés, pero
pero tenéis cierto miedo, como es más que normal, o os falta un poco de confianza al hablar inglés, ¿no? Entonces, en el momento en que esta competencia la tienes, pues puedes viajar a cualquier parte del mundo con mucha tranquilidad. Es algo que antes, pues, de dominar el inglés, pues obviamente no puedes, ¿no? Entonces, os animo a que cambiéis ese chip, os animo a que veáis la universidad no solamente como una forma de adquirir conocimientos técnicos, que también lo es, obviamente, sino también de crecer como personas de este planeta. Entonces, esto implica internacionalización. Entonces, sin más, si tenéis alguna duda, alguna cuestión que plantear, estaré más que encantado de atenderla. No sé si hay ninguna pregunta, algún comentario. Bien, bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues si os parece, pues lo podemos dejar aquí. Ha sido un placer para mí poder estar con vosotros este rato. Espero que os haya ayudado en esta nueva etapa que estáis a punto de comenzar y os animo mucho pues sobre todo, comenzarla con ilusión, porque las cosas hay que hacerlas con ilusión, porque si no están con ilusión, pues la verdad es que se convierten en una carga insoportable. En cambio, cuando las cosas se hacen con ilusión y entusiasmo, pues bueno, las pequeñas dificultades que a veces surgen se hacen muy pequeñas, ¿no? Entonces, os animo a que realmente os acerquéis a la Oficina de Relaciones Internacionales, allí donde estudiéis. Si es con nosotros en la Universidad Católica de Ávila, pues a la nuestra, entonces nos conoceremos físicamente. Y si no, pues en la universidad en la que estéis, acercaros por allí, ver qué programas hay y ver qué oportunidades hay para vosotros. Siempre hay algo que os encajará más que otra cosa y tratar de aprovechar esta oportunidad que os brinda la universidad. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias, David. Buen día. Buen día.